En San Miguel del Valle, un pueblito del interior de Jalisco, desapareció un niño de 4 años. Horas después lo hallaron dentro de una capilla abandonada. Lo que había a su alrededor hizo que muchos se arrodillaran sin pensarlo. Así comenzó el milagro de la Virgen de Guadalupe que, hasta hoy, nadie ha sabido explicar del todo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde llegan los milagros de Nuestra Señora. ¿Alguna vez perdiste a alguien que amabas? Imagina tener solo 4 años y quedarte sin mamá y sin papá el mismo día. Marzo de 2023. Ese fue el destino de Matías. Sin abuelos, sin tíos, sin parientes disponibles. Una semana después lo llevaron a la casa hogar. 14 niños, 3 cuidadoras, doña Carmen como directora. El lugar se sostenía con donativos y un pequeño apoyo del Estado. Matías llegó un martes por la tarde con una mochila de ropa y el viejo rosario de su madre. Eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. Doña Carmen lo recibió en la puerta, se inclinó para quedar a su altura y le dijo que allí estaría a salvo. Él no respondió. Se quedó mirando con unos ojos vacíos que parecían haber envejecido décadas en solo una semana. Lucía, la cuidadora más joven, le enseñó su cuarto. 4 camas, 3 niños más compartiendo el espacio. Matías recibió la cama junto a la ventana, guardó la mochila debajo y apretó el rosario con fuerza entre los dedos, como si el hilo pudiera sostenerlo en el mundo. Así comenzaron los días de silencio. Asentía con la cabeza para decir sí o no, señalaba lo que quería, pero no emitía ningún sonido. Los otros niños intentaron acercarse. Le ofrecieron carritos, muñecos, rompecabezas. Le alcanzaron colores y hojas para dibujar. Matías tomaba los juguetes, los observaba un rato y los devolvía sin interés, como si todo perteneciera a una casa que ya no era la suya. La psicóloga que visitaba la casa hogar habló de un trauma profundo. Dijo que podrían pasar meses, quizá años. Incluso advirtió que tal vez nunca volvería a hablar. Doña Carmen se negó a aceptar esa posibilidad, pero con las semanas, al no ver cambios, la duda empezó a colarse en su corazón. Lo que más llamaba la atención era la rutina que Matías se fabricó. Se levantaba muy temprano, se sentaba siempre en la misma esquina de la mesa del desayuno, con la espalda hacia la puerta. Comía despacio, con gesto ausente, como si masticar fuera un trabajo que no alcanzaba a comprender. Luego subía a su cuarto y se sentaba junto a la ventana durante horas, mirando en una sola dirección. En lo alto del cerrito se alzaba la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, cerrada desde 2013, cuando el padre Ramón falleció y la diócesis decidió no enviar reemplazo. Ventanas rotas, tejas caídas, hierbas y cardos creciendo sin control. Sin embargo, Matías la contemplaba como si allí hubiera algo que necesitara con desesperación. Lucía comentó su fijación a doña Carmen. En la segunda semana, la directora dijo que lo dejaran, que si aquello le calmaba de algún modo no había daño en permitirlo. Pasaron los meses. Matías siguió atrapado en su mundo mudo y la capilla del cerro continuó siendo su único punto de interés, la única imagen que parecía despertar un rastro de vida en sus ojos. Martes 17 de octubre. El día amaneció pesado. Cielo gris cargado de nubes oscuras, un viento frío que cortaba la piel y hacía crujir las ramas secas. Doña Carmen se levantó con un dolor de cabeza extraño y la sensación, difícil de explicar, de que algo estaba fuera de lugar. El desayuno transcurrió con normalidad. Los niños comieron entre risas y comentarios sobre la escuela, mientras Matías permanecía en su esquina de siempre, callado, con la mirada fija en el mantel. Después del desayuno, Lucía se quedó en la cocina lavando los trastes, y doña Carmen empezó a preparar su bolso. Necesito ir al centro a comprar víveres. La despensa está casi vacía. ¿Te quedas con los niños? Claro, no te preocupes. Doña Carmen salió a las 2:30. Lucía fue a la sala para revisar a los pequeños. Algunos miraban la televisión con el volumen bajo, otros jugaban con juegos de mesa viejos cuyos dados ya casi no tenían puntas. ¿Dónde está Matías?, preguntó con naturalidad. Arriba, creo, respondió uno de los mayores sin apartar la vista de la pantalla. Lucía subió las escaleras, empujó la puerta del dormitorio. Vacío. Revisó el baño, la pequeña lavandería, la alacena del pasillo, el patio trasero con el tendedero que aún goteaba. Nada. El pánico le subió por la espalda como una ola helada. Corrió hacia adentro, preguntó a todos los niños. Nadie lo había visto. Miró debajo de las camas,
dentro de los armarios, detrás de las cortinas. Matías había desaparecido. A las 3:15 llamó a doña Carmen con las manos temblorosas. Matías no está. Busque por todas partes. No está aquí. Doña Carmen dejó las bolsas donde estaba, regresó de inmediato. Cuando llegó, las dos comenzaron a tocar puertas en la cuadra. ¿Vio pasar a un niño de 4 años? Cabello castaño, chiquito, con suéter azul. Nadie había visto nada. Las horas se estiraron. 4, 5, 7. El cielo se oscureció demasiado rápido y la desesperación creció en la misma medida. Doña Carmen estaba a punto de llamar a la policía cuando Lucía se detuvo en medio de la calle y alzó la vista hacia lo alto del cerro. La capilla, dijo simplemente. Doña Carmen siguió su mirada. El edificio viejo estaba allí, negro contra el cielo gris. Él se queda mirando hacia allá todos los días, todos los días. Doña Carmen. Se miraron un segundo y echaron a correr. Lo que ellas no sabían era que Matías llevaba horas allí. A las 2:45 de esa tarde, mientras Lucía se distraía en la cocina y los otros niños estaban en la sala, Matías bajó las escaleras en silencio, abrió la puerta trasera y salió. El viento soplaba fuerte y frío. Las hojas secas giraban por el piso del patio como pequeños remolinos, y el polvo del callejón se levantaba en nubes bajas. Empezó a caminar rumbo al cerro. 400 metros son mucho para un niño de 4 años, pero Matías avanzó sin vacilar. El rosario de su madre iba en el bolsillo del pantalón, pesándole como un tesoro. No miró atrás ni una sola vez. La subida era dura. El camino de tierra tenía hoyos y piedras sueltas que hacían difícil cada paso. Entre los matorrales crecían huizaches y nopales, y el aire olía a tierra reseca. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, una necesidad que no sabía explicar y que era más fuerte que el miedo o el cansancio. Al llegar, vio que un tramo de la malla de alambre se había vencido y formaba un paso bajo. Se agachó y pasó. El atrio estaba cubierto de maleza. Las espinas le rasparon las piernas mientras avanzaba hacia la puerta principal. Al acercarse, notó que la hoja estaba entreabierta. Matías empujó y entró en la oscuridad. El interior de la capilla era un cementerio de recuerdos. Bancos de madera carcomida, algunos caídos, otros abiertos por la mitad. El olor a moho era denso, mezclado con palomina y madera húmeda. El techo tenía claros donde faltaban tejas, y por allí se colaba una luz gris que caía en haces débiles sobre el polvo. Un par de palomas batieron las alas y se escondieron en las vigas, dejando caer plumas viejas. En el piso, hojas secas, pedazos de enjarre desprendido y ramas que el viento había metido por las ventanas rotas. El techo tenía boquetes grandes donde, con los años, se habían desprendido las tejas, y por allí se colaba la luz gris de la tarde en haces débiles. Las palomas cruzaban de un lado a otro entre las vigas descubiertas, batiendo las alas con un aleteo nervioso que retumbaba en la nave vacía. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pedazos de enjarre caídos de los muros y ramas que el viento había metido por las ventanas rotas. Al fondo, sobre el presbiterio elevado por 3 escalones, se alzaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, de 1,5 metros, hecha en yeso pintado. Matías caminó entre los bancos, y sus pasos pequeños resonaron en el silencio espeso como si fueran golpes en una caja hueca. No tenía miedo. Aquella oscuridad no lo asustaba. Había llegado con un propósito que ni él alcanzaba a comprender, pero que lo guiaba como una cuerda invisible. Subió los 3 escalones del altar. Se quedó quieto frente a la imagen. Sacó el rosario del bolsillo y lo sostuvo con ambas manos. Y entonces, por primera vez en 6 meses de absoluto silencio, abrió la boca y habló. ¿Por qué se fue mi mamá? La voz salió finita, temblorosa, cargando un dolor que ningún niño debería conocer. ¿Por qué se fue mi papá? ¿Hice algo malo? Las lágrimas le empezaron a correr por la cara sin control. Solo quería que volvieran, eso quería. Prometo que me voy a portar bien. Prometo no hacer relajo. Prometo comerme todo. Solo quería que volvieran. Cayó de rodillas sobre el piso sucio del altar y se echó a llorar. Ya no era el llanto silencioso que había guardado durante meses, era un sollozo hondo, desesperado, que le vaciaba el pecho. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Justo entonces comenzó el viento. De la nada, sin aviso, una corriente poderosa irrumpió en la capilla. Era algo fuerte y salvaje, con voluntad propia. Las puertas golpearon con violencia contra los muros. Las ventanas rotas vibraron en sus marcos podridos.
Las hojas secas del suelo empezaron a girar en espirales que se elevaron hasta el techo. Las palomas escaparon en pánico por los huecos de las tejas, formando una nube oscura de plumas. Matías se encogió, apretó los ojos, pegó el rosario contra el pecho. El viento era tan intenso que parecía que toda la capilla iba a desprenderse del suelo. Los bancos viejos crujieron y gemían como si se quejaran. Trozos de enjarre se desprendieron de las paredes y cayeron con golpes sordos. Y de pronto, con la misma rapidez con que había empezado, el viento se detuvo. Cayó un silencio absoluto, tan profundo que Matías escuchó su propio corazón. Abrió los ojos despacio, aún temblando, y vio. Había una luz suave sobre el altar. No era la luz gris que entraba por las ventanas rotas. Era distinta, dorada, tibia, brillante como si naciera desde dentro de algo. Y dentro de esa luz estaba una mujer. De pie, real, viva, respirando. Su rostro tenía una belleza que Matías jamás había visto. Llevaba un manto azul claro que parecía brillar por sí mismo, limpio y nuevo, como si lo hubieran tejido en ese instante. Matías se quedó paralizado, sin poder moverse ni hablar. La mujer se inclinó poco a poco hasta quedar a la altura de sus ojos. Cuando habló, su voz fue lo más dulce que él había escuchado, como una canción de cuna parecida a la que su madre le tarareaba. No tengas miedo, hijo mío. Aquí no hay nada que pueda hacerte daño. Extendió la mano y le tocó la mejilla con suavidad. Su mano era increíblemente tibia y blanda, y en el mismo instante en que rozó su piel, Matías sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Paz. Amparo. Los párpados se le hicieron pesados. Se recostó en el piso frío del altar, pero de algún modo ya no estaba frío. Era cómodo, como la cama más suave del mundo. Lo último que vio antes de cerrar los ojos por completo fue su sonrisa, una sonrisa llena de amor y promesa. Y entonces durmió. Mientras Matías dormía en el altar, doña Carmen y Lucía subían el cerro corriendo, gritando su nombre. Ya pasaban de las 7 de la tarde. El sol se había ocultado del todo y la oscuridad caía con rapidez, espesándose entre los mezquites. Cuando llegaron al portón con candado y vieron el tramo de malla caído, supieron de inmediato que el niño había pasado por allí. La capilla se recortaba adelante, como una silueta negra contra el cielo ennegrecido. Matías, gritó doña Carmen con la voz cargada de desesperación. Matías, ¿dónde estás? Llegaron hasta la puerta principal. Estaba entreabierta, quejándose con un crujido leve por el viento que había regresado, ahora manso y frío. Lucía sacó el teléfono y encendió la linterna. Las dos entraron despacio. El haz blanco cortó la oscuridad densa como si abriera un camino en el polvo. El lugar estaba peor de lo que doña Carmen recordaba. La última vez que había estado allí fue años atrás, en el funeral del padre Ramón. Ahora no quedaba más que ruina y abandono. Matías, llamó Lucía, y su voz rebotó en los muros de piedra como si la capilla respondiera con ecos cansados. Caminaron entre los bancos rotos, alumbrando cada esquina, cada sombra. Y entonces lo vieron. En el altar, al fondo de la nave, yacía una figura pequeña en el suelo. Doña Carmen corrió, subió los escalones y cayó de rodillas a su lado. Solo estaba dormido, como si reposara en la cama más cómoda del mundo. Gracias a Dios, susurró, y las lágrimas de alivio le corrieron por la cara. Gracias a Dios está a salvo. Fue entonces cuando Lucía, que barría la penumbra con la luz del teléfono, se quedó inmóvil. Doña Carmen, ¿qué es eso? ¿Qué es esto aquí? Doña Carmen siguió el punto de luz y el corazón se le detuvo un segundo entero. Alrededor de Matías, formando un círculo perfecto, había 6 rosas blancas. No estaban marchitas ni viejas. Eran frescas, como si las hubieran cortado minutos antes. Los pétalos eran impecables, blancos como nieve recién caída. Los tallos, verdes y firmes. Gotas de agua se aferraban a los pétalos como rocío recién nacido. El perfume era intenso, dulce y puro, llenando el aire en torno a ellos. Doña Carmen tomó una de las rosas con las manos temblorosas. La flor estaba completamente fresca. Era una rosa perfecta en todos los sentidos. ¿De dónde salieron estas flores?, preguntó Lucía en un hilo de voz. Doña Carmen, aquí no hay rosales. No ha crecido nada en 10 años. Doña Carmen no tuvo respuesta. Miró alrededor, buscando alguna explicación lógica. ¿Habría entrado alguien antes que ellas? ¿Quién y para qué? ¿Y cómo podían estar las flores tan frescas, tan perfectas?
Entonces Lucía movió el haz de la linterna y alumbró la imagen de la Virgen en el altar. Lo que vieron las hizo caer de rodillas, una al lado de la otra. La imagen estaba limpia, completamente, de un modo imposible. El manto azul resplandecía como recién pintado. No había ni una mota de polvo, ni una telaraña, ni el menor rastro de 10 años de abandono. Parecía nueva, como si la hubieran colocado allí ese mismo día. Virgen María, susurró doña Carmen. Virgen Santísima. A Lucía se le desbordaron las lágrimas en silencio mientras contemplaba la imagen impecable de Nuestra Señora. ¿Qué pasó aquí, doña Carmen? ¿Qué pasó en esta capilla? En ese momento Matías abrió los ojos. Parpadeó, desorientado. Miró a doña Carmen, luego a Lucía, y dijo con una voz clara y serena que no usaba desde hacía meses: ella estuvo aquí. Doña Carmen lo tomó en brazos y lo apretó contra el pecho. ¿Quién, hijo? ¿Quién está aquí? La señora de azul. Vino a hablar conmigo. Lucía se cubrió la boca con ambas manos, conteniendo los sollozos que querían salir. ¿Qué te dijo? Preguntó doña Carmen con la voz quebrada. Matías la miró con esos ojos grandes. Dijo que mi mamá y mi papá están bien, que me quieren mucho. La voz le tembló. Y que no voy a estar solo, que una familia me va a encontrar. Apretó el rosario contra el pecho. Me dijo que tuviera fe, que todo va a estar bien. Doña Carmen lo abrazó todavía más fuerte, incapaz de contener sus propias lágrimas. Lucía se acercó y los tres se quedaron así, abrazados sobre el altar sucio de una capilla abandonada, rodeados de rosas imposibles y una imagen de la Virgen milagrosamente limpia. Ninguno encontró palabras. Lo que sentían era más grande que cualquier explicación. Al cabo de unos minutos, doña Carmen se puso de pie con Matías en brazos. Vámonos a casa, mi ángel. ¿Necesitas comer algo? ¿Puedo llevarme una rosa? Sí, puedes llevar las que quieras. Matías tomó del suelo una rosa con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Salieron de la capilla. Doña Carmen cargaba a Matías, Lucía llevaba otras 2 rosas. La noche estaba fría y clara. Las nubes se habían abierto y las estrellas brillaban con fuerza sobre el pueblo. Durante toda la bajada del cerro, Matías habló. Les contó del viento fuerte, de la luz dorada, de las palabras de la señora de azul, del abrazo que le quitó el dolor como si lo deshiciera con las manos. Doña Carmen y Lucía escucharon en silencio, intentando comprender lo que habían visto y oído. Cuando llegaron a la casa hogar, los otros niños corrieron hasta la puerta. Matías les sonrió, la primera sonrisa verdadera desde que había llegado a ese lugar. Doña Carmen interrumpió antes de que empezaran las preguntas. Todos a la cama ahora. Ya es muy tarde y mañana varios tienen escuela. Llevó a Matías arriba, le ayudó a cambiarse y lo arropó. Matías sostenía la rosa en una mano y el rosario de su madre en la otra. Doña Carmen. Sí, mi ángel. Gracias por buscarme y por no enojarte conmigo. A doña Carmen se le cerró la garganta. Nunca podría enojarme contigo, Matías. Nunca. Solo estaba preocupada porque eres muy importante para mí. Matías sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos se quedó profundamente dormido. La rosa quedó junto a su almohada, perfumando el cuarto con un aroma leve. Doña Carmen bajó a la cocina y encontró a Lucía sentada a la mesa con las 2 rosas que había traído. Se miraron en silencio un largo momento. ¿Crees que fue un milagro de la Virgen?, preguntó por fin Lucía. Vi las rosas. Vi la imagen limpia. Escuché a Matías hablar por primera vez en 6 meses. ¿Qué más puedo hacer sino creer? ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. De verdad no lo sé. Pero algo me dice que esto apenas está empezando. Y acertó, porque en un pueblo pequeño ningún secreto dura un día entero. A la mañana siguiente, Matías se levantó temprano. Bajó a desayunar cargando con cuidado la rosa blanca. Los demás niños lo miraron con curiosidad cuando la puso junto a su plato. ¿De dónde la sacaste?, preguntó Toño, uno de los mayores. De la capilla, respondió Matías sin adornos. Toño frunció el ceño. ¿Qué capilla? La de allá arriba. ¿Fuiste solo? Sí. Los niños empezaron a bombardearlo con preguntas, pero Lucía intervino y pidió a todos que comieran. Después del desayuno, algunos salieron rumbo a la escuela. Lupita, una niña de 10 años, se encontró con la hija de la vecina en la esquina. Oye, Matías llegó hoy con una rosa. Dice que fue a la capilla vieja a traerla, él solito. ¿De veras?
La hija de la vecina se lo contó a su mamá al regresar a casa. Esa misma tarde, la madre lo mencionó a Marta Jiménez mientras compraba pan. Marta, curiosa por naturaleza, fue a la casa hogar al día siguiente. Doña Carmen la recibió en la cocina con café caliente. Marta, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Carmen, perdona la curiosidad, pero escuché que el pequeño Matías se fue solo a la Capilla Vieja. ¿Es cierto? Doña Carmen suspiró. Sabía que era inútil ocultarlo. Es cierto. Se nos escapó antier por la tarde. Lucía y yo pasamos horas buscándolo. Allí lo encontramos. Dios mío, ¿está bien? Está bien, pero Marta. Doña Carmen dudó un instante. Pasaron cosas que no puedo explicar. ¿Qué cosas? Doña Carmen se lo contó. Las rosas frescas en el suelo, la imagen limpia, lo que Matías dijo cuando despertó. Marta se quedó callada un buen rato. ¿Le crees? Vi las rosas, Marta. Con mis propios ojos. 6 rosas blancas perfectas en una capilla abandonada. ¿De dónde salieron? Marta se fue con la cabeza llena de ideas. Se lo contó a su marido en la comida. Él lo comentó con su hermano en el trabajo. En 2 días, la historia ya corría por todo el pueblo. El viernes, al abrir la puerta por la mañana, doña Carmen encontró a 5 personas en el porche. Disculpe la molestia, dijo un hombre de unos 50. Me llamo Roberto Salas. Escuchamos lo de la capilla. ¿Podemos subir? Doña Carmen no supo qué responder por un segundo. El terreno es público. No necesitan mi permiso. Ese día vio gente subir el cerro. El sábado, más. El domingo, decenas. El lunes por la mañana apareció un anciano de cabello gris y manos encallecidas por el trabajo. Mi nombre es Tomás Ríos. Soy carpintero. Ayer subí y vi cómo está la capilla. Si la gente va a seguir yendo, hay que arreglarla. Alguien podría lastimarse. Don Tomás, se lo agradezco, pero no tengo dinero para una obra. No le estoy pidiendo pago. En los días siguientes llegaron más personas ofreciendo ayuda. Una mujer que trabajaba en restauración, un electricista jubilado, 3 albañiles del barrio de abajo. El sábado siguiente se juntaron 20 voluntarios en la capilla con herramientas. Don Tomás organizó el trabajo. Tardaron semanas. Cada fin de semana aparecían manos nuevas. Traían materiales comprados con donativos que llegaban de todo el pueblo, madera nueva, pintura, clavos, cemento, brochas, calorías. Al mediodía alguien subía con ollas de frijoles, tortas y agua de Jamaica para los que estaban en faena. Mientras tanto, las rosas de la casa hogar se mantenían perfectas. Doña Carmen cambiaba el agua de los floreros cada semana, pero las flores no se marchitaban. Los pétalos seguían firmes, blancos, con un perfume dulce que llenaba el comedor. Una noche, Lucía comentó en voz baja. Ya casi son 2 semanas. Las rosas no duran tanto. Lo sé, respondió doña Carmen mirando los ramilletes. Se quedaron viéndose en silencio, sin decir lo que las dos pensaban. Mientras la capilla se restauraba, algo más iba ocurriendo. La gente que subía empezó a contar historias. Teresa Rangel tenía 52 años. Trabajaba desde hacía 20 en la biblioteca municipal. En agosto comenzó a sentir dolores punzantes en el estómago. Los médicos le hicieron estudios. El diagnóstico fue duro, en etapa avanzada. Le hablaron de meses, quizá menos. Entonces oyó hablar de la capilla. Su hermana le contó la historia del niño, las rosas, la imagen limpia. Teresa no era especialmente religiosa. Iba a misa en Navidad y en Pascua más por costumbre que por fe. Pero algo en aquella historia tocó una fibra honda. Un martes por la tarde le pidió a su esposo que la llevara. Cuando por fin llegaron, la capilla estaba vacía. La restauración estaba casi terminada. Los bancos nuevos olían a madera fresca. Las ventanas dejaban entrar la luz en haces claros. Teresa caminó hasta el altar. La imagen de la Virgen de Guadalupe estaba allí, serena, limpia, hermosa. Se arrodilló. No sabía exactamente qué decir, así que habló desde el corazón. No sé si puedes oírme. Ni siquiera sé si creo en todo esto, pero tengo miedo. Mucho miedo. Y si eres real, si de verdad te apareciste a ese niño, quizá también puedas escucharme a mí. No te pido un milagro. Solo te pido paz para mí y para mi familia. Se quedó allí una hora. Cuando salió, el sol ya se estaba poniendo. Su esposo la esperaba en el coche. ¿Cómo te sientes? Diferente, dijo.
Me siento diferente. 2 semanas después, Teresa regresó al hospital. El médico revisó los estudios, frunció el ceño y pidió repetirlos. Estaba mejorando. No mucho, pero lo suficiente para notarse. En los meses siguientes, la lesión siguió disminuyendo. El médico no pudo explicarlo. Habló de remisión espontánea, algo raro, pero no imposible. Pero Teresa lo sabía. En el fondo lo sabía. Volvió a la capilla una tarde de primavera. Se arrodilló en el mismo lugar. Esta vez no pidió nada. Solo dio gracias por el milagro de la Virgen. Las historias comenzaron a correr. Otros empezaron a compartir lo que habían vivido. Doña Carmen escuchaba esos relatos cuando la gente llegaba a la casa hogar a preguntar por el niño de las rosas. En diciembre llegó un matrimonio. Él era abogado, ella enfermera. 10 años casados, sin hijos. Se llamaban Alejandro y Daniela Herrera. En noviembre habían subido a la capilla. Rezaron. Daniela lloró en silencio. Alejandro, aunque no era religioso, sintió algo en ese sitio, una presencia que no supo nombrar. De regreso pasaron frente a la casa hogar. Daniela miró el letrero de la entrada. ¿Crees que acepten visitas? ¿Por qué? No sé. Pensé que si no podemos tener hijos, quizá. Alejandro estacionó. Tocaron a la puerta. Doña Carmen abrió. Los invitó a pasar, les mostró la casa, les presentó a algunos niños. Entonces Matías entró al comedor. Venía de la escuela, con la mochila colgando de un hombro. Daniela se quedó sin aire por un segundo. Había algo en ese niño, en la calma de sus ojos, en la manera en que la miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero auténtica. Hola, dijo simplemente, y subió a su cuarto. Más tarde, en el coche, Daniela miró a Alejandro. ¿Lo sentiste? ¿Sentir qué? A ese niño. Había algo en él. Alejandro condujo en silencio unos metros. Sí, lo sentí. Regresaron la semana siguiente y la siguiente. Empezaron a pasar tiempo con Matías. Jugaron con él, conversaron, lo llevaron por un helado de vainilla con chispas de chocolate. Matías se veía cómodo con ellos de un modo que no mostraba con otras visitas. Una tarde de enero, Alejandro y Daniela se sentaron con Doña Carmen en la sala. Queremos adoptarlo, dijo él. A Doña Carmen se le llenaron los ojos de agua. ¿Están seguros? Completamente, respondió Daniela. ¿Puedo preguntar por qué eligieron a Matías? Aquí hay otros niños, algunos más pequeños. Ellos se miraron. La primera vez que lo vimos, dijo Daniela, fue como reconocer a alguien que siempre habíamos conocido. Sé que suena extraño. No suena extraño en absoluto, dijo suave Doña Carmen. El proceso de adopción tomó 3 meses. En abril, todo se concluyó. La noche antes de que Matías se fuera, Doña Carmen entró a su cuarto. Él estaba sentado en la cama, mirando por la ventana la capilla encendida allá arriba en el cerro. Matías, mi ángel. Mañana te vas a tu nueva casa. Lo sé. ¿Cómo te sientes? Matías la miró. Contento y triste también. Es normal sentir las dos cosas. Doña Carmen. Sí. Ella dijo que iban a venir. La señora de azul. Dijo que yo iba a tener una familia. Doña Carmen se sentó a su lado en la cama, lo abrazó con fuerza. Tenía razón. A la mañana siguiente llegaron Alejandro y Daniela. Todos los niños se reunieron en la sala para despedirse. Algunos lloraron, otros apretaron los labios para ser valientes. Matías abrazó a cada uno, con la calma nueva que habitaba en sus ojos. Cuando le tocó a Doña Carmen, se aferró a su cuello por largo rato. Gracias por cuidarme. Fue un honor, mi amor. Vas a venir a visitarnos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Subió al coche de los Herrera. Mientras se alejaban, saludó por la ventanilla hasta que la casa desapareció entre los árboles del barrio. La casa de los Herrera estaba a 4 cuadras de la capilla. En los meses siguientes, Matías subió allí cada semana. Siempre llevaba flores. Las colocaba en el altar, guardaba unos minutos de silencio y luego regresaba a casa de la mano de Daniela o de Alejandro, con pasos tranquilos y una serenidad que contagiaba. La capilla siguió recibiendo gente. Ya no como en los primeros meses, pero un flujo constante. Especialmente en los días difíciles, cuando alguien recibía un diagnóstico duro, cuando un matrimonio tambaleaba, cuando el dolor pesaba demasiado para cargarlo solo. A veces llegaban al amanecer con el frío metiéndose por las mangas y se iban al mediodía con los ojos más claros.
Otras veces subían de noche para encender una vela y dejarla titilar bajo el manto azul. Matías se volvió un niño bondadoso. Sacaba buenas notas en la escuela. Tenía pocos amigos, pero muy cercanos. Alejandro y Daniela lo amaban con una ternura que había esperado años para nacer. Él nunca habló en público sobre aquella noche en la capilla. Cuando alguien le preguntaba, sonreía apenas y cambiaba de tema, como quien guarda un secreto que no le pertenece solo a él. La historia de la aparición de la Virgen en San Miguel del Valle se volvió parte del lugar. Algunos creían sin sombra de duda. Otros se mantenían escépticos. La mayoría quedaba en medio, con ganas de creer pero sin estar del todo seguros. Sin embargo, todos coincidían en algo. Allí había pasado algo. Algo que cambiaba a la gente. Algo que había traído esperanza a un pueblo que la necesitaba. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros de la Virgen? Cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y si has vivido algo que te devolviera la fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que fortalecen el alma. Porque a veces, en medio del dolor más hondo, en el instante de mayor desesperación, sucede lo extraordinario. Algo que nos recuerda que nunca, nunca estamos realmente solos.